gloria de Dios y hablar de la iniquidad, ¿verdad? Pero que esa gloria nos ayude a digerir esta palabra, a entenderla, y vamos a hacer un recordatorio con el cuadro con el cual nos estábamos basando para las enseñanzas de la vez pasada, y estábamos hablando de las vías de pacto que Satanás usa para capturar a la humanidad, y el que está en amarillo, que es la iniquidad, es el tema que sigue. Ya hablamos la vez pasada del pecado en sus diversas formas, la opresión externa, las puertas abiertas, y hoy hablaremos de la iniquidad, que es una de las maneras de pecado o de la esencia misma del pecado, y que el enemigo lo usa como una vía para pactar a la humanidad. Es que con el favor de Dios espero que podamos avanzar. Deuteronomio 32, 4 al 5 nos establece en primer lugar que en Dios no hay iniquidad. Ese es un principio básico para entender todo lo que vamos a hablar. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea que en Dios no hay iniquidad. Eso es lo primero que necesitamos entender. Y si en Dios no hay iniquidad, pero en sus hijos dice que sí, que tienen caminos torcidos y perversos, entonces ¿de dónde vino la iniquidad? Ezequiel 28, 14 al 16 dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando la Escritura? De Luzbel, Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiero que note esa relación, porque fue lleno de iniquidad es que pecó. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces la iniquidad se encuentra en primer lugar en Luzbel. Y por cuanto Luzbel sedujo a la mujer y la mujer al marido, en el primer hombre se encontró iniquidad porque fue infectado o fue inyectado con la iniquidad de Luzbel, aunque había sido creado a su imagen y semejanza. Y entonces vemos ya a David en los Salmos, sobre todo David tiene mucha revelación de la iniquidad, y también lo puede ver en Job en varias instancias, pero usé los Salmos. David dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La iniquidad da a luz el pecado, luego lo vamos a ver. La iniquidad es la fuente o la esencia del pecado. La iniquidad es aquello que produce el pecado, es la esencia espiritual que da a luz el pecado. El pecado es la obra en sí, pero de la iniquidad proviene. Y entonces ya a partir de que el primer hombre fue infectado de iniquidad, todos los demás hombres son concebidos en pecado, lo que la Iglesia Católica Romana ha llamado el pecado original, pero que en sí es la iniquidad con la cual nace todo ser humano. Y Salmo 58, 1 y 2 dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades. O sea, vemos que rectitud está contraopuesto a iniquidad. Entonces, la iniquidad está cincelada en el corazón del hombre. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces, por eso es que el corazón de los hombres es en todo engañoso, porque viene con iniquidad, y que lo que maquina el hombre normal, natural, son pensamientos de iniquidad. Entonces, en tiempos de la ley, vemos Éxodo 34, 6, 7, dice, y pasando por delante de él, se refiere a Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y ahora quiero que vea bien, se lo puse en negrillas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quiero que note que es diferente, no es lo mismo iniquidad que rebelión y que pecado. Las tres cosas son diferentes. Nosotros tendemos a usarlo como un solo concepto y decimos, es que Jesús murió por nuestros pecados. No, murió por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades y por nuestros pecados.
Y por eso muchas veces vamos a la cruz a tomar la sangre de Cristo solo para ser limpios de los pecados. Pero ignoramos que hay que tomar la sangre para ser limpios de la iniquidad y de las rebeliones, porque por las tres cosas murió Cristo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que visita? La iniquidad. O sea que aquello a través de lo cual se engendra o se hereda el pecado se llama iniquidad. No es el pecado en sí, sino la iniquidad, y que de hecho se va haciendo una columna, la iniquidad del bisabuelo, más el abuelo, más el papá, más la de uno, se va amontonando iniquidad sobre iniquidad. Entonces es una herencia inicua, ¿verdad? Y dice que si el bisabuelo o el tatarabuelo era idólatra, era pagano, entonces esa iniquidad va consecuentemente teniendo una acción, una influencia, una herencia sobre las siguientes generaciones. En tiempo de Moisés se hacía expiación por la iniquidad, no solo por el pecado, sino por la iniquidad. Levítico 16, 21 al 23 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Vemos que es específico las tres cosas. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Si usted sigue leyendo, esto es a lo que se ha llamado chivo expiatorio, y habla de Asael, que era enviado al desierto para que llevara las iniquidades. David, volvemos a David, dije que él era uno de los que tuvo más revelación de la iniquidad. En Salmos 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y David era un hombre del espíritu. Sin embargo, había momentos en que él percibía su naturaleza humana tan fuerte que sabía que sus iniquidades eran fuertísimas. Y Salmo 119, 2 y 3 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aunque David ve que la carga es muy pesada debido a la iniquidad, él sabe cuál es la solución o cuál es la respuesta en tiempos todavía de la ley o del antiguo pacto. ¿Cuál era la medicina en ese tiempo, amados míos? Guardar sus testimonios y buscarle de todo corazón, porque dice que esos entonces van a andar en sus caminos y no harán iniquidad. O sea, aunque esté siempre, no es que se va a eliminar, pero no van a actuar en iniquidad porque estarán guardando el camino del Señor. Y Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando el Señor ordena nuestros pasos a través de su palabra, la iniquidad no nos va a gobernar, ¿verdad? Y eso David lo sabía muy bien. Hablé de la columna de iniquidad, que es cuando la herencia de iniquidad se amontona una sobre otra, y está en Éxodo lo que leímos anteriormente. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es Éxodo 34, 7. En Isaías 65, 6 y 7 dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Está hablando de lo que llamamos columna de iniquidad, las suyas, la de sus papás, la de sus abuelos, la de sus bisabuelos, una gran columna de iniquidad que tiene una recompensa, ¿verdad? O un pago. Y Salmo 79, 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Está hablando de la columna de iniquidad. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Esto es para mencionar la herencia de iniquidad. La iniquidad, al igual que todo, se puede sembrar y también se va a cosechar. Hay una ley espiritual de siembra y cosecha y la iniquidad no está excluida. Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará,
y la vara de su insolencia la quebrará. Entonces, cada vez que nosotros hacemos siembras inicuas o siembras de iniquidad, eso es lo que vamos a cosechar y van a cosechar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso debemos de tener tanto cuidado de cómo es nuestra siembra, cómo es nuestro caminar, cómo es nuestro comportamiento. Toda iniquidad que nosotros sembremos, amados míos, va a repercutir en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces vamos a ver la relación entre la iniquidad y el pecado. La iniquidad, dije, da a luz al pecado. Es como que empollar el pecado para darlo a luz. Pero la iniquidad produce en nosotros muerte espiritual y aún podría llegar a producir muerte física. Lo que sí es seguro que produce enfermedades y síntomas a nuestro cuerpo. Ahora, el ocultar el pecado o el no reconocer la iniquidad que hay en nosotros afecta a nuestros huesos. Después vamos a ver esto de los huesos. Pero el salmista David dice en Salmo 31:100, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. O sea que el andar en iniquidad y el dejar que la iniquidad nos gobierne y que produzca pecado en nuestra vida, también produce un agotamiento, una deshidratación de nuestros huesos, o que los huesos pierdan vida. Y esta no es la única cita. Salmos 32:3 dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando dice mientras callé, se refiere a pecado oculto, se refiere a que no ha confesado todavía su iniquidad, por lo tanto sus huesos se envejecieron. Entonces fíjese, en Salmos 31 dice que por su iniquidad los huesos se han consumido, y en Salmos 32 dice que se envejecieron sus huesos. O sea que como una consecuencia directa de la iniquidad, nosotros vemos que hay un problema en los huesos, o hay falta de vida en los huesos. Esto es algo que cuando me fue revelado, para mí me abrió todo un panorama. Y es que el pecado hace que se fugue la unción y que los huesos pierdan vida. Mientras estábamos adorando al Señor esta noche, bien divertido, el Señor me empezó a mostrar la costilla de Adán, ¿sí? Y entonces entendí todo esto, porque siempre, ¿verdad?, yo he sabido que la unción se deposita en los huesos, y ya vamos a ver cómo lo respaldamos. Y he sabido que cuando hay pecado o la iniquidad también se deposita en los huesos, y que hay un desequilibrio o un desbalance, vamos a decir. Cuando dejamos que la iniquidad corra, fluya, y que haya pecado, entonces la unción se va perdiendo, y por eso es que vamos perdiendo vida y los huesos empiezan a desgastarse y se empiezan a entumecer y empieza a enfermarse. Pero y yo dije, pero ¿por qué los huesos? Siempre he sabido, y yo tengo vamos a decir, una explicación fisiológica, si quiere usted llamarlo, ¿verdad?, biológica. Pero cuando vi la costilla de Adán, entendí, ¿verdad?, porque dijo, este es hueso de mis huesos. O sea que en el hueso está la vida. O sea, Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Dios sopló aliento de vida. Y entonces, para sacar de allí a la mujer, no hizo otro muñeco de barro, sino que lo hizo de un hueso con vida, con unción. Y entonces él pudo detectar, ¿verdad?, que la vida había salido de allí de su costado, y entonces pudo decir, este es hueso de mis huesos. Y la palabra dice que nosotros somos huesos suyos, también hablando del Señor, ¿verdad? Entonces hay algo espiritual muy importante con los huesos. Así es que hay que cuidar nuestros huesos, amados. Entonces dije que misteriosamente la unción es depositada en los huesos. Fíjese, Isaías 58:11, por supuesto tenemos que leer todo el contexto, pero ahora no tenemos el tiempo. Pero Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno, o el ayuno escogido por Dios. Él comienza diciendo, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y luego da las obras de piedad, las obras justas de los santos, ¿verdad? El lino fino. Dice que partas tu pan con el hambriento, que al pobre errante albergues en casa, que quites tu dedo amenazador. Y empieza que no hables vanidad. Y empieza a decir el comportamiento de un verdadero israelita, de un verdadero hijo de Dios, como Natanael.
Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de vivir como un verdadero israelita? ¿O cuál es la recompensa? Lo que aquí dice, Jehová te pastoreará siempre. Si nosotros hacemos las obras justas de piedad que nos dice Isaías 58 del 1 al 10, entonces lo que va a ocurrir como una consecuencia es que Jehová te pastoreará siempre. Que en la sequía saciará tu alma, que aunque estés en desierto y en tiempo seco, Él va a llenar tu alma. Y mira lo que sigue, y dará vigor a tus huesos. O sea que cuando el Señor nos está pastoreando, cuando la unción está fluyendo, tú vas a tener vigor en tus huesos, hermano, hermana amada. Yo por eso creo que la gente con unción no padece de osteoporosis. La gente con unción no tiene que estar padeciendo de reumatismo. Entonces hay que declarar y proclamar, amados, el vigor y la unción en nuestros huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Nos está hablando de ser una fuente de vida. Pero a la par de esa fuente de vida está el vigor en nuestros huesos. Que eso es algo físico, biológico, pero es una repercusión o una consecuencia de la vida del Espíritu. De tener el pastoreo continuo del Señor. Entonces tendremos vigor en nuestros huesos. Y algo muy importante, la unción profética trae vida a los huesos. Vemos en Ezequiel 37:11, no vamos tampoco a leer todo, pero usted ya sabe lo que pasó. Dios le da una visión al profeta Ezequiel, le está hablando de Israel y dice que él vio un valle lleno de huesos secos y hasta dice, y secos en gran manera. O sea que estaban requeteque secos, ¿verdad? Y dice que estaban tirados ahí, regados todos por todos lados. Pero Dios le da una instrucción al profeta Ezequiel. Y entonces le dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, es lo que estamos hablando, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y verso 14, aquí me hacen falta un montón de versos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. De alguna manera se me escaparon todos los versos, lo podemos leer, pero lo que ocurrió es que Jehová le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos, que profetice vida sobre los huesos y que entonces los huesos vivirán y que cuando vivan se va a juntar cada hueso con su hueso y que luego van a subir los tendones y van a cubrir a todo ese cuerpo que se ha acoyuntado. Léalo, hermano Oscar, please. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias, hermano Oscar. Lo que queremos realzar aquí es que Dios escogió a un profeta para que profetizara sobre los huesos secos y vivirían. Y entonces él pondría su espíritu, pero el detonante para que esto ocurriera era la voz del profeta. Vamos a ver otra instancia en la cual podemos ver que la unción profética trae vigor a los huesos o trae vida a los huesos. Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amados míos, los profetas aún muertos tienen unción en sus huesos. No digamos si están vivos, ¿verdad? Usted sabe que cuando la gente está haciendo trabajitos de brujería y le dicen tráigame polvo de muerto, tráigame pelos de no sé qué, tráigame no sé cuánto, y le dice, pero que ese muerto, le dice esa lápida, que no esté a 3 metros a la redonda, no sé cuánto, de un cristiano.
porque me arruina el trabajo. O sea que aún los que están en ocultismo saben que los creyentes, los hijos de Dios, tienen vigor en sus huesos, tienen vida en sus huesos, aún después de muertos. Así que más vale que nosotros lo sepamos. Porque si el enemigo lo sabe, ¿cómo no lo vamos a conocer nosotros y atesorar esto? Es una bendición. Hay unción en nuestros huesos. Hay vida. Hebreos 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José tenía esta revelación y no quería que sus huesos quedaran en cualquier lugar. Así es que él les dijo dónde quería que llevaran sus huesos. Y Salmos 34:20, esto es profético, es una profecía mesiánica. Es David diciendo: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se refiere, por supuesto, a Jesús. Y nosotros vemos, y esto tiene que ver, claro, la profecía viene desde antes, viene desde el tiempo del Éxodo, que dice que al cordero no había que quebrarle ninguno de los huesos, pero todo era profético de lo que pasaría con Jesús. Y el cumplimiento de Salmos 34:20 está en Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y yo creo que es por causa de la unción que reside en los huesos. Así es que, amado, amada mía, si usted ha estado padeciendo de dolor en los huesos, de artritis, de osteoporosis o lo que sea, declaramos esta noche, esta tarde, que por la unción profética y por la unción del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar y ha estado moviéndose en medio nuestro, usted es sano por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y declaramos vigor en sus huesos en el nombre de Jesús. Entonces dijimos, ¿verdad?, que el pecado, la iniquidad trae consigo efectos en el alma. Puede haber depresión, opresión, olvidos, insomnio, trastornos nerviosos y demás. Yo pienso que si todos los médicos fuesen ungidos, ¿verdad?, si tuviesen esa unción de sanidad, de liberación, esa unción profética, pues por supuesto no podrían cobrar por sus consultas, ¿verdad? Pero tendrían que cerrar los consultorios, porque la gente, la verdad, el 90% de las enfermedades, hermanos, es por iniquidad. Pero así es que existe un 10% que tenga otra causa, pero yo creo que la causa primera siempre es iniquidad. O sea, que la gente pudiera ser sanada sencillamente con que sus pies fueran ordenados en el camino del Señor. Bueno, para eso estamos los ministros del Señor, ¿verdad? Para hablarles esa verdad. Así es que el pecado afecta el cuerpo físico también con enfermedad. Anteriormente estamos viendo que afecta el alma y luego que afecta el cuerpo: artritis, alergias, migrañas, gastritis y otros. Pero estas son las más frecuentes como consecuencia de iniquidad. Para poder exponer y sacar a la luz la iniquidad necesitamos confesar el pecado. El pecado, vamos a decir que es la expresión o el síntoma que usted ve, pero la iniquidad es la esencia de ese pecado. Entonces es difícil decir yo tengo una iniquidad de tal cosa, sino que bueno, yo estoy practicando tal pecado o tengo dificultad con tal cosa. Y una vez que eso se expone, entonces la iniquidad también es expuesta a la luz. Al igual que para el pecado tenemos que apropiarnos del poder de la sangre de Cristo para ser limpiados de toda iniquidad. No hay otro camino. Entonces, la obra en la cruz en relación a la iniquidad fue profetizada, no solamente en relación al pecado, sino en relación a la iniquidad. Y vemos en Isaías 53, 10 al 12, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, está hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El profeta Isaías está profetizando sobre la venida de Jesús, el Mesías, para llevar la iniquidad de los hombres que en él creyeran. Y Miqueas también lo profetiza: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Mire que son dos cosas diferentes. Sepultar es una cosa y echar en el mar es otra cosa. Sepultará, pero esa tarea se la voy a dejar a ustedes, que me expliquen el próximo lunes cómo es que se sepultan las iniquidades y los pecados se echan en el fondo del mar. Entonces Miqueas había profetizado la venida de Jesús precisamente para sepultar nuestras iniquidades. Y Hebreos 8:12 ya nos está hablando de la obra que Cristo hizo en la cruz, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, es diferente, porque si no hubiera dicho o de sus iniquidades, pero dice y de sus iniquidades. Y Romanos 4:7 dice el apóstol Pablo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Habla de dos cosas. Es un buen tema para una tesis, ¿verdad? Los que les gusta investigar. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de la iniquidad? ¿Y cómo va a ser destruida? Claro, nos apropiamos de la sangre de Cristo para que sea sepultada, para que sea limpiada, etcétera. Pero cierto que nosotros, aunque estemos tratando de caminar en el Señor, estamos bregando cada día con las iniquidades. Entonces, pero Pablo le dice a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2:7-10, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, aquí ya está hablando de matar, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No voy a entrar mucho ahorita de que quién es el inicuo que vino por obra de Satanás, porque eso sería otra clase y probablemente la vamos a tener. Yo solo quiero en este momento enfatizar esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. He dicho varias veces, espero que a ustedes se los he dicho, que la voz nuestra es la expresión de nuestro espíritu. Aquí está hablando del espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Está hablando de palabra rema, está hablando de unción profética. Y el resplandor de su venida no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la venida del Señor de adentro. Todos nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro espíritu cuando reconocimos que Él era el Salvador de nuestra alma. En su espíritu está el Espíritu Santo de Dios, deseoso de manifestarse a todas las áreas de su ser. Pero cuando Él puede salir, emerger y entonces manifestarse en todas las áreas de su vida, ese es el resplandor de su venida. Ese es el lucero de la mañana que alumbra interiormente todas las áreas de su ser. Y entonces cuando el Espíritu de su boca, que es su palabra cortante, viva y eficaz, se manifiesta en usted y la venida de Él dentro de usted. No estoy negando la segunda venida del Señor, por favor no me vayan a malinterpretar. Yo creo que el Señor viene por su iglesia, yo estoy esperándolo, yo anhelo la venida del Señor, pero sé que aunque Él venga no me voy a ir con Él si no lo he dejado que Él venga dentro de mí. O sea, primeramente tiene que manifestarse el Señor en todo mi ser para poder estar con Él. Entonces no digan por favor que yo dije que no, el Señor viene y viene por los suyos. Y quiera Dios, ¿verdad?, que podamos manifestar su naturaleza en nosotros antes que Él venga. Entonces, su venida a cada área de nuestro ser es lo único que puede destruir al inicuo que opera y se sienta en el trono que le corresponde a Dios. Y si quiere que siga hablándole, eso tiene que ver con el 666 y tiene que ver con el yo. Porque el yo es el que se sienta en el trono que le pertenece a Dios. El número imperfecto del hombre. No es el enemigo no tiene nada que sentarse dentro de nosotros, ya no está con nosotros. Es el yo. Y entonces ese es el que tiene que ser
destruido, matado, aniquilado con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Eso está heavy. Entonces no le vamos a dar más. Vamos a seguir. Eso está para las otras escuelas ya de las que vienen, ¿verdad? Dentro de 2 años. Como seguimos avanzando, hasta ahí cubrir lo que es iniquidad, y ahora nos toca hablar de lo que es el ocultismo. Y voy a ser muy breve en esto, no le voy a dar mucha información sobre esto. Voy a decirle que ocultismo son todas aquellas prácticas, creencias, costumbres, religiones y demás que le adjudican poder a las tinieblas, a dioses paganos, dioses con D minúscula, ídolos, santos, demonios, espíritus inmundos, por encima de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Eso es ocultismo, basado en las tinieblas. Pero también toda práctica religiosa, aunque sea moralista, aunque aparentemente sea buena, pero que no reconoce a Jesucristo como único Salvador, mediador y camino al Padre. Todo esto es una puerta directa al ocultismo. Hay sectas, hay herejías, hay religiones que aunque tienen como, que le dijera, una estructura muy aparentemente buena, y aunque le digan que ellos fomentan la unidad de la familia, pero si su base, si su centro, si su fundamento no es Jesucristo como el único y suficiente Salvador, si usan otros elementos, eso es anticristo. No es cristocéntrico. Hay una diferencia entre posesión demoníaca e influencia demoníaca. Un creyente no puede estar poseído. Un creyente no puede tener al enemigo en su espíritu, no puede. La posesión es a nivel del espíritu, no puede ser. Pero un creyente sí puede ser influenciado desde afuera, influenciado en su mente, en su alma. Porque una persona poseída no tiene control de su voluntad, es controlada totalmente por el espíritu inmundo. Eso no ocurre en un hijo de Dios. Ahora, pero la influencia que sí puede padecerla un hijo de Dios es a nivel del alma, más que todo en la mente, que es campo de batalla que usa el enemigo para introducir pensamientos, ideas pecaminosas o contrarias a la naturaleza del Señor. La influencia puede producir opresión, tristeza, desesperación, pero no va a llegar al estado de locura, de demencia que da una posesión. O de delirio, violencia agresiva, pérdida del conocimiento. Eso ya es una posesión. Entonces hay que distinguir entre una posesión y una influencia. Ahora, ¿cómo llegó el enemigo a la tierra? ¿O cuál fue su primera acción? El libro de Job, que es el primero, no está cronológica, en su Biblia no está puesto como primero, pero sí se refiere a los eventos primeros. Antes que los primeros libros de la Biblia. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Yo solo les voy a dar las escrituras bíblicas. A mí no me corresponde estar viendo que si en qué platillo volador vinieron, o que si vinieron de Neptuno, de Saturno. No, eso no nos incumbe. Yo solo le voy a dar las citas bíblicas, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo como una referencia cronológica. Y Génesis 6, 4 y 5 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Estos gigantes son los mismos gigantes de Anac. Pero dice que los hijos de Dios, y arriba dice que entre los hijos de Dios estaba Satanás. Y esos hijos de Dios dice que se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esto se llama incubos y sucubos, o sea que hubo una contaminación de humanos con espíritus inmundos. Y aquí vino como una raza degenerada de demonios, ¿verdad? Que son gigantes que estaban en la tierra. Dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero quiero que sepa que no eran varones de renombre que le daban gloria a Dios, sino que estaban opuestos a Dios, entre ellos Nimrod. Estaban opuestos al Señor. Y verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra a causa de esta contaminación, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que estábamos hablando, que por causa de la iniquidad, los pensamientos del corazón del hombre era continuamente el mal. Hay muchos que dicen que los espíritus inmundos son los mismos ángeles caídos. Yo personalmente tengo mis dudas, pero tampoco vamos a entrar
entrar en un conflicto doctrinal. Yo solo le voy a leer lo que dice la Biblia, porque nos podíamos estar aquí hasta el amanecer y no queremos, hoy es un día de adoración y no queremos darle demasiada importancia a esto, solamente se lo voy a mencionar. Allí en su casita después lleve el libro, estudia y tiene la Biblia al lado y sobre todo al Espíritu Santo. Lo que usted necesite saber, Él se lo va a decir. Lo que Él no le diga, no lo busque. Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. De acuerdo a Judas 6, los ángeles que cayeron, o sea, los que no se sometieron, los que abandonaron la morada de Dios, dice que están bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. No dice aquí que anden libres donde ellos quieran, sino que están en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entendemos que esta palabra es dada en eternidad. Fueron arrojados al infierno, pero sabemos que en el infierno no hay nadie todavía. Pero en espíritu, en eternidad, sí se puede ver que para allá iban destinados y para allá fueron arrojados. Y Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas tres referencias solo es para que usted vea cuál es el lugar o el destino de los ángeles caídos, o sea, los que pecaron con Luzbel, que no guardaron la dignidad de Dios y para dónde han sido reservados. Por supuesto que si usted dice, bueno, si los ángeles caídos están en prisiones de oscuridad y reservados para el infierno, entonces ¿de dónde salieron los demonios? Pero esa pregunta usted me la va a contestar si el Espíritu Santo se la revela, si no, no se preocupe. Entonces, espíritus inmundos son los mismos demonios, necesitan un cuerpo físico para actuar. Por esto yo digo que no son los mismos ángeles caídos, porque los ángeles caídos ya tienen su propio cuerpo espiritual, entonces no necesitan un cuerpo físico para actuar, mientras que los espíritus inmundos sí. Los espíritus inmundos son seres creados, eso los hace limitados, ¿verdad? Y hasta ahora, en este momento, están bajo el señorío de Jesucristo, porque Jesucristo los exhibió públicamente, los despojó de toda autoridad. Entonces están limitados, no pueden hacer todo lo que les dé la gana. De hecho, un espíritu inmundo no puede tocar a un creyente si Dios no se lo permite. Y el diablo es el siervo de Dios más fiel. Sí. Está bajo el señorío de Cristo. Y solo podrá tocar a aquellos que Dios le permita. Y lo vemos cuando le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y no le dijo y le dije que no te tocara. No, solo pido que tu fe no falle, Pedrito. Lo voy a dejar que te zarandee, a ver hasta dónde. Pero ojo, no a cualquiera es que el diablo pide para zarandear. Es a alguien que ya está bien probado, ¿verdad? Y los espíritus inmundos se fortalecen por las obras de tinieblas de los hombres. Ahí es donde vuelven a tomar poder, aunque ya dijimos que Jesús les quitó poder. Ahora, ¿cómo las personas se contaminan por ocultismo cuando se involucran en actividades o prácticas de origen pagano u ocultista? Cuando y esto atrae actividad de espíritus inmundos a la vida de las personas. Les voy a mencionar los que se me ocurrieron, hermanos. Puede ser que haya una gran lista que aquí no están, pero los que vinieron a mi mente en el momento que estaba escribiendo esto, los que han practicado karate, judo, taekwondo, yoga, meditación trascendental, masajes por personas que practican esoterismo, lectura de signos del zodíaco, lectura de las manos, grafología. Eso es cuando le dicen lo que quiere decir sus rasgos cuando usted escribe. Lectura del café o de las hojas de té, lectura de libros místicos o de la nueva era, ciencia cristiana o cienciología, juego de naipes o cartas, aunque sea en computadora, porque son juegos de azar, Nintendos, participar de disfraces o fiestas de Halloween, recibir acupuntura, medicina naturista, ejercicios de relajamiento, hipnoterapia, musicoterapia, afición a películas de terror y ocultismo, la música que escuchamos en la calle sencillamente. Todas estas pueden ser fuentes de contaminación.
Anoche tuvimos una experiencia, la familia normalmente vamos a cenar el domingo en la noche y escogimos un lugar que era lo más tranquilo, según nosotros, un lugar de comida rápida, tranquilo. Pero había una música y para colmo como que se había rayado el CD y lo cantaron cuántas veces, unas 15 veces, no sé cómo ya. Pero aparentemente uno no está oyendo, pero está entrando por los oídos. Y todo tranquilo, la comida parecía muy sana. Solo llegamos a la casa, mi esposo y yo nos peleábamos el baño, era una opresión, no dormimos toda la noche, tuvimos pesadillas y supe yo que era la música del lugar donde fuimos a pedirle perdón al Señor para poder dormir esta noche. Entonces, algo tiene que haber habido en eso, en la música, en el lugar, yo no lo sé, pero por lo menos los dos fuimos afectados. Y puede ser que no les he preguntado a mis hijos, a lo mejor ellos no, pero como el Señor le va haciendo más estrecho el camino a uno, de dónde debe ir y dónde no debe de ir, y qué debe oír y qué no debe de oír. Entonces, el Señor va siendo más estricto. Hay cosas que a algunos no les afecta, pero a otros nos afecta, por causa de la unción que uno tiene que mantener y el nivel de santidad que Dios le exige. Va a llegar un punto que solo a Chicken Lima voy a poder ir a comer. No, también a Cafetali, se me enojan los hermanos. Cafetali es un lugar exquisito. Es que ellos no estaban en la escuela, hermanos. Mire, esa es la ventaja de uno estar en la escuela de ministerios. Le dan publicidad gratis, hermano. Entonces yo los invito a que vayan a Cafetali. Delicioso el almuerzo buffet. Sin contaminación de ocultismo. Entonces, ¿cómo pueden liberarse los que practican ocultismo? Bueno, ya sea consciente o inconscientemente que practicó, participó de esto en cualquiera de sus ramas. Esto sería lo que normalmente haría. Por supuesto, el Espíritu Santo es Señor y soberano y Él puede agregar como Él quiera. Le estoy hablando lo básico. Lo primero, pedir perdón a Dios por su pecado. Para pedir perdón hay que haberse arrepentido. No solo porque alguien le diga, repita conmigo, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, perdóname. No son oraciones repetidas, es un arrepentimiento de corazón que produce entonces el deseo de pedir perdón. Luego, reconocer el poder de la sangre de Jesucristo para liberarle. En una situación de estas, el poder de la sangre de Cristo es lo que nos liberta, porque para eso murió Jesús, para liberarnos de todo esto. Renunciar verbalmente a las tinieblas y a todo pacto realizado. Alguien puede decir, no, si yo ya renuncié en mi corazón. No, tiene que declararlo para establecer en el mundo espiritual que usted tomó una decisión. Entonces el enemigo tiene que escuchar lo que usted dijo, que ya renuncia a las tinieblas y que además rompe todo pacto. Los pactos tienen poder sobre nuestras vidas y a veces hay gente que ha hecho pactos. Por ejemplo, un hombre que tuvo una novia que era bruja y tal vez no lo sabía, pero lo tenía con trabajos de brujería y máxime si tuvieron una relación íntima y luego rompieron esa relación, pero hay un pacto que quedó con las tinieblas. Hay ligaduras en el alma y ligaduras en el espíritu. Entonces tiene que cortar verbalmente esos pactos para poder ser libre. O que le dio cosas, vamos a decir, que mira, que dame una foto, que dame un mechoncito, y luego fue para que le hicieran un trabajito. Ahí hay pactos y ataduras que tienen que ser rotos. Pedir a una persona con autoridad espiritual que ore por él o por ella para cortar maldiciones y consecuencias. Hay cosas que nosotros podemos renunciar y podemos cortarlas nosotros mismos, pero hay situaciones que ameritan que alguien con un nivel de autoridad superior lo haga sobre nosotros. Entendemos que en el Señor todos tenemos la unción del Espíritu Santo, pero también en el Espíritu hay ascensos, hermanos. Es como en el ejército, en lo natural. Según las guerras que vaya ganando y las cosas a las cuales se ha ido enfrentando y los exámenes que vaya pasando y verdad, y si planchó, pues le dan una oportunidad de que vaya a recuperación, pero según como usted va avanzando, así es el nivel de autoridad que va adquiriendo. Hay personas que tienen autoridad contra demonitos y otros contra otros monstruotes, ¿verdad? Según el nivel de autoridad. Entonces usted le debe pedir a alguien que ore por usted cuando ha estado en terreno de tinieblas o en terreno de ocultismo. Y despojarse de todo artículo o asidero que el enemigo pudiera usar para manipularle. Y nunca dejar a la persona así nomás.
pedir al Espíritu Santo que le llene, o la persona en autoridad ministrarle bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que le puede ayudar a pelear la batalla y a mantener la liberación, a mantenerse libre. Vamos a ir con el siguiente tema, que es la rebelión a la autoridad establecida. Este es el mismo cuadro y lo que está en amarillo es lo que vamos a hablar. Este es el último tema que yo voy a hablar y quiero explicarles algo. El próximo lunes va a estar enseñando a la hermana Iona. Ella va a hablar de la liberación como ministerio, del ministerio de liberación y de la liberación personal. No es ese el que sigue, el tema que sigue es la herencia espiritual maligna, pero yo quiero dejar ese para tocarlo cuando yo venga. Es un tema donde vamos a hablar de las herencias de los mayas y muchas cosas que quisiera tocarlas en base a lo que el Señor me ha mostrado. Y la hermana Iona, Dios la ha respaldado mucho en ministerio de liberación, entonces ella va a compartir de lo que Dios le ha dado y en lo que ella, ¿verdad?, tiene proficiencia. Entonces vamos a hablar de la rebelión, pero vamos a dejar la herencia espiritual para después. Entonces la rebelión fue el primer pecado existente. Recuerde que dice que en Satanás se encontró iniquidad, pero la iniquidad, el pecado que dio a luz fue la rebelión. Entonces vemos que rebelarse es no recibir la autoridad superior, sino que querer uno tomar la autoridad y hacer la voluntad propia. En Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El enaltecerse el corazón es rebelión. Entonces eso fue lo que se produjo por la iniquidad. Y nosotros vemos a través de toda la historia del pueblo de Israel que ellos continuamente se estaban rebelando contra Dios, claro, por su naturaleza humana. Aún el salmista David, siendo un hombre del Espíritu, él siempre reconocía su naturaleza rebelde. Nosotros venimos con una naturaleza rebelde desde niños, ¿verdad? A veces usted, niño, recoja eso, no quiero. Le digo que cierre la puerta. ¿Y por qué? O sea, naturalmente el niño es rebelde por su naturaleza humana, pero para eso estamos los padres, para instruirlos y enseñarlos a obedecer al Señor, disciplinarlos para que obedezcan al Señor, hasta que ellos llegan, ¿verdad?, a tomar su propia decisión por Cristo. Entonces ellos aprenden a obedecer por amor al Señor. Pero mientras ese momento llega, los padres somos para enseñar a nuestros hijos a obedecer, para estar, como quien dice, podándole las ramitas de la rebeldía que está en ellos, unos más que otros. A veces, ¿verdad, amados? Tiene uno hijos. Bueno, yo por la gracia del Señor tengo 5 diferentes totalmente todos. Y algunos, ¿verdad?, más sumisos y otros menos sumisos. El hermano Oscar, aquí donde usted lo ve, tan ungido el hermano, no le podía cambiar pañales porque salía corriendo por toda la colonia. No se quería sujetar. Ya el Señor lo ha cambiado, ya Él decidió obedecer. Pero unos son, ¿verdad?, menos sumisos que otros, hermano. Y para eso somos nosotros los padres. Bueno, Salmo 51 del 1 al 3 dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces David tenía lucha con su rebelión, como todos nosotros creo que lo tenemos, ¿verdad? Hay algo en el ser humano de rebelarse a la autoridad. Todos quieren ser caciques, ¿verdad? Todos quieren tener la autoridad. La idolatría y el paganismo es igual a la rebelión, o en otras palabras, el pecado de rebelión es lo mismo que idolatría, paganismo o adivinación o pecado de ocultismo. Primera de Samuel 15:23, esto se refiere a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que la rebelión, igual que la adivinación o que el ocultismo. Fíjese que a veces cuando uno está en un lugar ministrando, predicando,
a veces uno percibe como que fuera alguien en ocultismo y después se da cuenta que es tal vez el espíritu humano de alguien que se opone a uno porque está en rebelión. Hay personas que están continuamente juzgando lo que uno está diciendo, lo que uno está enseñando, y esa es rebeldía, es rebelión. Entonces el espíritu se está oponiendo al de uno y uno percibe como que estuvieran controlándole la mente, como que fuera algo de ocultismo que está operando, y después se da cuenta que es una oposición por rebelión, espíritu de rebelión. La gente rebelde nunca acepta al que está en autoridad, siempre se levanta en contra del que está en autoridad y siempre están cuestionando. Siempre están viendo si será cierto o no será cierto, cuestionan las instrucciones que usted da, las órdenes que da, siempre ponen un pero, y ese es señal de rebelión. Entonces, la rebelión, ¿cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta contra toda forma de autoridad, es decir, se rebela en contra del esposo, en contra del papá, de la mamá, en contra del hermano mayor, en contra del maestro, en contra del pastor, obviamente, en contra de todo lo que representa autoridad. Y fíjese que a veces, vaya, usted pone un líder de Ujieres, y entonces fulano dice, no, es que este hermano tal cosa, ¿para qué lo pusieron como jefe? Si es que él, y se lo cambia. Igual le va a encontrar otro pero, porque el problema es contra toda forma de autoridad, no contra la persona, sino contra lo que representa la autoridad delegada de Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, el asunto es que los espíritus inmundos conocen muy bien a las personas que se rebelan contra Dios y toda forma de autoridad. Y a esos es a los que utilizan. Usted se ha fijado, hermanos, en una congregación que el rebelde siempre busca a los otros rebeldes. Ellos se huelen y se juntan. Yo no sé cómo le hacen, pero porque los espíritus inmundos, a esos es a los que busca para utilizar, para dividir, para ir en contra del pastor o de la autoridad establecida. Entonces, claro, en la iglesia es donde más se manifiesta eso, porque es la autoridad directa de Dios ministrada a través del pastor o del profeta o del líder o del maestro. Entonces, veamos cuáles son las consecuencias directas del pecado de rebelión. Número 1, la murmuración. Y la murmuración es terriblemente contaminante, ¿verdad? Yo quiero decirles, hay espíritus que se reprenden, hay pecados que se descubren, pero la murmuración tiene que ser confrontada. No hay otra manera como limpiarla sino confrontada. Si alguien viene a murmurar, verá, viene donde usted a murmurar de alguien, usted dígale, me ha visto cara de basurero usted, ¿por qué me viene a echar la basura a mí? Vaya a echarla a otro lado, hombre, porque lo contaminan. Si usted oye lo que están murmurando de alguien, lo contaminan. Y puede ser cierto lo que están hablando. Murmuración no quiere decir que es mentira, no. Falso testimonio es cuando es mentira. Murmuración es una verdad que es transmitida a otra persona, pero que afecta a alguien que no está presente. O otra manera de decirle, permítame un momentito, voy a traer a la persona, porque como ella no puede defenderse ahorita, usted me está diciendo, pero espéreme, la voy a llamar para que usted me lo diga delante de ella. Y cuando ya vienen y le dicen, le voy a contar algo, pero por favor no le diga que yo le dije. Ya ponga bien el oído cuando le dicen, no le diga que yo le dije. Ya es que hay algo, hay un gato encerrado, ¿verdad? Entonces la murmuración es una consecuencia directa de la rebelión. Y otra consecuencia directa de la rebelión es el irrespeto a la unción. La persona que usted le dice, por favor, hermanos, apaguen sus celulares, que mire, pero insistentemente lo dejan encendido en medio de la reunión, es rebelión. Hay cosas que, porque es irrespeto a la unción, pero es rebelión, ¿verdad? Que están hablando, que está la unción y están platicando y es un irrespeto a la unción y es rebelión disfrazada. Hay muchas maneras como se disfraza la rebelión, pero el irrespeto a la unción es una de ellas. Y una consecuencia secundaria después de esto, claro, de la murmuración y el respeto a la unción, es la división que se provoca en el cuerpo de Cristo. Porque hacia allí va la rebelión. Esa es la idea, dividir. División quiere decir que hay dos visiones. La visión que Dios le dio a la persona que está en autoridad y la que tiene el que quiere dividir. Dos visiones. Y digo yo, en algunos lugares hay multivisión, ¿verdad? Cada líder tiene una visión.
Pero no puede ser, en un lugar solo puede haber una visión. Y todos los que están líderes, aunque tengan llamamiento ministerial, fíjese, esto es muy importante, aunque usted tenga un llamamiento ministerial y aunque de pronto Dios tiene una visión particular para usted, pero mientras usted esté en una casa donde Dios lo ha ubicado, guarde su visioncita en la billetera, por favor, y sométase a la visión de la persona en autoridad donde usted está. Le va a ayudar muchísimo. Y en la medida que usted pone todo su esfuerzo en hacer que camine la visión de su autoridad, Dios un día, cuando sea tiempo, lo va a enviar en el orden correcto para que usted desarrolle la visión que un día Él le dio. Amén. Pero yo le repito algo que se lo dije la vez pasada, ¿verdad? Que lo oí y me gustó mucho. Que no es el arroz el que decide cuando está a punto, es el cocinero el que decide que el arroz ya está. O sea, en otras palabras, usted no se envíe solo, porque no hay cosa peor que comer arroz cuando los granos quedaron crudos. Así es que espere a estar cocinado para que lo envíe el cocinero, con todas las de la ley. Bueno, entonces Cristo fue profetizado aún para eliminar nuestras rebeliones, porque Él murió por nuestras rebeliones. Isaías 43:25, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No es ni por amor a nosotros, amado mío, es por amor de Él. Es porque Él se ama tanto a sí mismo que por eso borra nuestras rebeliones. Qué tremendo, ¿verdad? Así que no nos creamos mucho que fue por amor a Él. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué fue herido Él? Por nuestras rebeliones, pero Él lo soportó por amor a sí mismo. Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y entonces vemos que el profeta Oseas, él profetiza que Cristo viene para sanar nuestras rebeliones, pero profetiza la restauración del pueblo de Dios. Oseas 14:4-7. Yo sanaré su rebelión, está profetizando sobre su pueblo. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Qué linda. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Dónde estás, Mirlen? Tenés que hacer un canto con esta palabra. La próxima me lo traes. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Qué palabra más hermosa, amados, para apropiarnos de ella, porque el Señor vino para sanar nuestras rebeliones, para restituirnos, restaurarnos, para que podamos estar bajo la sombra del Altísimo, para ser vivificados, para ser un trigo nuevo para las naciones, para ser fructíferos como la vid, amados, y para destilar olor a vino bueno. Tenemos ya nuestro repaso, es demasiado fácil para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado, amados? La iniquidad es la esencia que da a luz el pecado es la manifestación de la iniquidad. ¿Por qué se secan los huesos? Eso está muy fácil. Por la iniquidad y el pecado y la falta de unción, cuando dejamos que se drene la unción. ¿Qué debe hacer para ser libre a alguien que practicó ocultismo? Arrepentirse, pedir perdón a Dios, renunciar, deshacerse de los asideros, pedir a alguien en autoridad que ore por él, romper pactos y ser lleno del Espíritu Santo. Y la cuarta, ¿cuál fue el primer pecado que existió y dónde ocurrió? El de rebelión. Rebelión es el pecado en el cielo con Luzbel.